Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Gotham C137, mi nombre es Roberto, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Descubriendo 2000 AD. En el capítulo de hoy os traigo uno de estos tomos que todo fan de Juez Dredd debe leer sí o sí, Juez Dredd Mecanismo, publicado por Dolmen Editorial aquí en España dentro de la línea de los mejores 2000 AD, en este formato tapadura de 20 x 28 centímetros, portada chulísima a cargo de Colin McNeil, lomo plano, como podéis ver en pantalla, parte trasera, donde vemos que el precio es de 29,90 €, aquí abajo nos lo ponen como es habitual. Así que bueno, estamos ante uno de esos tomos que por paginación pues es un poquito caro, porque son unas 170 páginas más o menos lo que tiene. Pero bueno, pues ya sabéis que sigue un poquito la línea de esta publicación. Son tomos más grandes, además este concretamente está a color, no es en blanco y negro como otros, es un papel tipo offset, papel porosito. Y os debo decir, antes de meternos a hablar de este cómic a cargo de John Wagner, en el guión, pues que para disfrutarlo correctamente deberíais leer primero la parte de Necrópolis, que lo sacaron en el formato más grande que tienen ahora mismo en la editorial. Si te has leído Necrópolis, pues estás en condiciones de disfrutar de esta historia de John Wagner, que bebe tantísimo de Robocop. Aunque bueno, también Robocop pues bebe mucho de Juez Dredd, o sea que aquí estamos continuamente retroalimentándonos, ¿no? Bien, pues os voy a hablar primero un poquito sin spoilers, para poneros en contexto, en situación de lo que pasó en Necrópolis, y luego ya nos ponemos a hablar con spoilers de este tomo de Juez Dredd Mecanismo. Veréis, como acabo de comentar, esta historia está ambientada un poquito después de los eventos de Necrópolis y Día del Juicio. Megacity 1 está en crisis, hay muy poquitos jueces humanos, quiero decir, y el Departamento de Justicia, desesperado, pues aprueba un proyecto secreto llamado Mecanismo. Robots que tienen aspecto de juez, armados hasta los dientes y programados para hacer cumplir la ley de forma rápida y eficiente. Además, han sido cargados en su programación con la personalidad del propio Juez Dredd, o eso le dice la juez McGruder, que es la jefa del Departamento de Justicia en este momento, al propio Juez Dredd, el cual, pues como es de esperar, odia desde el primer momento esta iniciativa, y con razón. Ahora vamos a hablar un poco más con spoilers de esta historia, y es que John Wagner escribe aquí una de las historias más inteligentes y oscuras de los años 90. La verdad es que sí que es cierto que se nota cierta inspiración de Robocop, como digo, que a su vez ya venía inspirado por Juez Dredd, es como una excusa para pasar al siguiente nivel. Mecanismo no es solamente robots haciendo barbaridades, o sea, es una crítica bastante chula al autoritarismo, a la deshumanización de la justicia, al peligro de entregar poder absoluto a máquinas o a personas que se comportan como máquinas. Que al final, cuando uno lee historias de Juez Dredd, pues vemos la inflexibilidad de los propios jueces, ¿no? Que has tirado un papel al suelo, 3 meses a la cárcel. Y a lo mejor el papel se te ha caído, ¿vale? Pero no, lo has tirado, te he visto cómo lo has tirado, 3 meses a la cárcel, es ilegal. Estás comiendo un chicle. Además, el chicle veo que tiene 2% más de azúcar de lo que debería, a la cárcel. Por adicto, ¿sabéis? O sea, es una sátira, por supuesto, toda la forma de aplicar la justicia de los jueces, pero veíamos como son seres humanos al final y que se comportan como máquinas. ¿Es posible exagerar esto todavía más? Y quitarle cualquier aspecto posible humano, ¿qué pasaría, no? Si en lugar de ser un humano dejamos a una máquina que actúa única y exclusivamente a través de una programación, unos algoritmos, una lógica, y no tiene ningún tipo de pensamiento propio más allá de eso. ¿Qué es lo que ocurriría, no? Pues aquí la historia tiene 3 partes principales. La primera presenta un poco el proyecto y el primer prototipo, el famoso Harvey, que es el primer robot que presentan aquí, ¿vale? La segunda muestra cómo el sistema pues, se corrompe desde dentro cuando ya liberan a los robots, a los jueces robots, a los mecanismos por la ciudad, y al principio empiezan muy bien porque son como muy eficaces, responden muy rápido a todo, son capaces de calcular las probabilidades de que las cosas salgan bien, de que salgan mal, de actuar de una forma férrea, parece que todo va perfectamente hasta que se tuerce, ¿no? Y vemos cómo empiezan a fallar en masa debido a un fallo de construcción, pues en la programación, en las resistencias que tiene, pues todos los robots empiezan a actuar de una forma exagerada y pierden el control. Pierden el control, se hace muy difícil de detener, y uno de ellos, que es el juez número 5, pues consigue escaparse del sistema este de justicia, ocultarse,
y bueno, pues no ser detenido ni apagado como el resto de robots de jueces mecanismo, ¿vale? Todo esto, por supuesto, con el juez Dredd de fondo, diciendo, esto era una mala idea, estás loquísima, MacGruder, en la cabeza no te funciona bien, ¿qué estás haciendo? Dimite, váyase, señor Cuesta. En este caso, pues señora, ¿no? Que es la juez MacGruder. Por cierto, no es el primer tomo de Juez Dredd que deberías leer, ¿vale? Eso sí que te lo digo. No es un buen punto de entrada al Juez Dredd. Te vas a hacer muchas preguntas de algunos de los personajes que salen aquí, como por ejemplo la propia juez MacGruder. Te va a parecer un poco raro el arte, te va a parecer un poco raro el aspecto. A lo mejor piensas que hay algún fallo en las traducciones, no lo hay, todo está justificado lo que vas a ver aquí, pero sí que es cierto que necesitas un poco más de bagaje sobre el juez Dredd. Sobre todo ya os digo que saber lo que pasa en Necrópolis, saber quién es la juez MacGruder, por qué es como es, ¿vale? Por qué actúa como actúa, y conocer también un poco cómo este juez Dredd, pues por qué está tan cansado, ¿no? Tan agotado. No es un juez, no es una historia simpaticona con la que te puedas reír. Es una historia bastante seria, bastante turbia y bueno, está ahí que... ojito con eso, ¿no? Bien, pues la tercera parte de la historia, aquí ya es puro caos. Esta es la juez MacGruder, ¿vale? Aquí la tenemos, un vistacillo al personaje, discutiendo con el resto del Departamento de Justicia, discutiendo con el juez Dredd, diciéndole lo de los robots era un error, es una cagada tremenda lo que habéis hecho aquí y no habéis hecho caso, os dije que iba a salir mal, esto no puede ser, pero bueno, la cosa es pues esa, ¿no? Vemos cómo pues se revela, cómo se escapa, cómo se ocultan las alcantarillas y tal. Bien, pues como digo, la tercera parte del tomo, lo que podemos considerar como tercera parte, pues es muy caótica. Tenemos violencia, traición, escenas de acción muy chulas a cargo de Colin McNeil, y bueno, pues la verdad es que su arte en esta historia es espectacular. Los robots que dibuja pues son imponentes, fríos, terroríficos, contrasta perfectamente con este juez Dredd más humano, más cansado también, que Wagner estaba escribiendo en esta época, los años 90. ¿Y qué más? Lo que más me impactó a mí cuando leí esta historia de Mecanismo, porque yo esto, lógicamente, hasta que no la ha publicado Dolmen, pues no lo había leído nunca, ¿no? Lo he leído ahora y lo estoy reseñando tal como me ha parecido. Pues lo que más me impactó a mí es cómo Wagner usa a los Mecanismo para poner el dedo en la llaga. Aquí creo que me estoy pasando. No, es que tiene un gramaje el papel, vamos, que parece que estás cogiendo 4 hojas de golpe. Como digo, Wagner usa a los Mecanismos pues, para poner un poquito el dedo en la llaga del propio sistema de los jueces, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un juez humano que mata sin juicio y un robot que hace exactamente lo mismo? Claro, el problema es ese, es que cuando tú ves las historias más exageradas, más absurdas de Megacity 1, de Juez Dredd, no vas a distinguir mucho a los jueces humanos de este mecanismo. Algunos actúan tal cual, ¿vale? El propio juez Dredd muchas veces actúa tal cual. O sea, tenemos historias en las tiras de prensa donde amenaza con mandar a la cárcel a niños de guardería, ¿vale? O sea, es que tú lo lees en ese contexto y te ríes o dices tú, madre mía, qué locura. Pero cuando lo piensas en serio dices tú, es que no es un ser humano normal, ¿vale? O sea, no es un ser humano normal. Bueno, pues ahí está la cosa, la respuesta bastante incómoda y eso es el punto, ¿no? Lo que busca aquí John Wagner. Lo mejor del tomo, pues la sátira política, que sigue estando totalmente vigente, por desgracia, el desarrollo de Dredd, cada vez más cansado y más crítico con el sistema, el clímax, que es brutal, es memorable, vemos aquí también ciertas artimañas, no voy a hacer un spoiler gordo del final del todo, pero vemos cómo se cuecen cosas en la mente de Dredd, ¿vale? Colin McNeil, que está en estado de gracia con su dibujo. Lo peor, pues bueno, algunas partes del segundo acto se sienten un poco repetitivas porque vemos como muchas veces a los robots fallando, incidiendo sobre lo mismo, ¿vale? O persiguiendo a este número 5 por el alcantarillado, por la ciudad, yendo de un lado al otro, resolviendo crímenes, ¿vale? Y contactando con el sistema de jueces que le dicen, oye, quédate ahí, no, me voy a otro sitio, quédate ahí, que no, que me queréis detener, que no me la vais a liar, ¿no? O sea, a veces es muy repetitivo en ese aspecto, ¿no? Y podrían haber acortado la historia, haberla hecho más ligerita, y a lo mejor sería incluso mejor, ¿no? Si no conoces el contexto post-Necrópolis,
pues también te puede costar un poquito enganchar al principio con esta historia, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué en este mundo futurista ahora de repente se necesitan jueces robots? Si el sistema de justicia lleva funcionando con estos jueces implacables desde siempre, ¿no? A raíz de que es necesario ahora meter ese refuerzo y sustituir, en cierto modo, a los jueces humanos. Pues por eso, porque venimos de una etapa que, sin contaros el final, pues sí que es verdad que el número de jueces se reduce un poquito, ¿no? En la ciudad. Así que se necesita ese refuerzo. Si estás empezando con Juez Dredd, como he comentado hace un momento, pues no es el primer tomo que te recomendaría leer. Yo antes de esto te recomendaría el de Juez Dredd América, sobre todo Juez Dredd América, el de Necrópolis, por supuesto. Te diría que el del Día del Juicio, pero claro, el Día del Juicio también implica que te leas Perro de Estroncio. Entonces ya es como mucha lectura. Con América y con Necrópolis estás en condiciones para leerte esto y entender un poco la forma de pensar de Juez Dredd, la forma de actuar frente al Departamento de Justicia, que en cierto modo pues está como revelándose el propio Juez Dredd. Y bueno, pues la verdad es que si habéis leído ya este tomo y estás en este vídeo para ver cuál es mi opinión sobre el mismo, yo te tengo que preguntar a ti qué Juez Dredd te gusta más. ¿Te gusta más el Dredd más político, como en estos casos, como en América, como en un mundo mejor, por ejemplo? ¿O te gusta más el más loco y exagerado, como podemos tener en La Tierra Maldita, en el de Dredd vs Muerte, el que tenemos en las propias tiras de prensa, en algunas de estas historias que os he ido yo reseñando a lo largo de esta sección de Descubriendo 2000 AD? Por cierto, aquí al final tenemos también... Bueno, vamos a pasar rápido esta historia, pero sin revelar el final, solamente para que veáis un poquito el arco, ¿vale? El arte, mejor dicho, no el arco, el arte, que apreciéis un poco. Tiene buena pinta, la verdad, ¿veis? Merece bastante la pena. Lo estoy pasando así por encima para no hacer un spoiler así gordo, porque creo que de verdad que me merece la pena leerse esto. Y ahora vamos a pasar al material adicional. A ver si os puedo enseñar aquí, mirad. Qué chula. Las escenas de acción, la elección del color, está muy bien. Y ahora, como digo, vamos a pasar un poco aquí al material extra. Tapo aquí, para que no hayan así mucho spoiler. Y como material extra tenemos esta portada de Juez Dredd Magazine del año 92, 12 de diciembre. Portada de Juez Dredd Magazine de febrero del 93, de abril del 93, que la han utilizado aquí en la parte trasera, ¿veis? Portada de Juez Dredd Magazine 43, año 93 también. Y aquí una selección de historias del Juez Dredd, o del mundo del Juez Dredd, que ya hemos reseñado en su mayoría aquí en el canal. Os tengo que traer la del Día del Juicio, pero como digo, es que no le veo mucho sentido a traer reseñar esta historia cuando no os he reseñado del todo a un Perro de Estroncio. Me encuentro en proceso de lectura de Perro de Estroncio, de grabación también. Entonces, cuando estén todos los tomos de Perro de Estroncio grabados, al menos hasta llegar a esta parte de Día del Juicio, pues ya os traeré la reseña de Día del Juicio. Pero todo lo demás, pues prácticamente lo tenemos, ¿no? Luego aquí, pues nada, esta ilustración, que es la misma del principio, cerramos el tomo, y al principio de la propia historia, como también material adicional, tenemos un artículo bastante interesante de Sergio Aguirre, que nos habla de esta simbiosis que se produjo entre Juez Dredd, Robocop, Terminator, las películas, los cómics, ¿vale? Como unas bebían de las otras y unas inspiraban a las otras, ¿no? De forma... con retroalimentación, como he dicho también al principio. Así que, pues bueno, está bastante bien. Cuenta cosillas interesantes en este artículo. Nos muestra lo que iba a ser el primer diseño de Robocop. Fijaos. Este iba a ser el diseño de Robocop. Si os dais cuenta, tiene el mismo casco que el Juez Dredd. O sea, el casco es el mismo. Luego el resto de la armadura, pues sí que se parece más a la armadura que tuvo finalmente el propio Robocop, ¿no? Pero para que veáis la inspiración que había en Juez Dredd a la hora de crear al personaje de Murphy en Robocop y su película, que incluso el diseño original incluía el casco del Juez Dredd, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que tomo, como digo, imprescindible. Me gusta que lo hayan sacado. Habría preferido que, siendo tan continuación de Necrópolis, pues hubiesen sacado en el tamaño grandote.
y no en el pequeño, porque se siente un poco raro. Es como tener una historia y la que sigue en dos formatos distintos. Pero bueno, decisiones aquí de Dolmen que no podemos remediar. Tienen este baile de formatos en la publicación de Juez Dredd. Las historias como más icónicas, por así decirlo, lo que ellos consideran que son las más icónicas, las mandan a ese pedazo de formato gigante, y otras historias las meten que siguen siendo muy buenas historias, porque a mí la de Juez Dredd América me parece, vamos, la leche, y la de Un Mundo Mejor me parece también la leche, ¿no? Esas historias que, como digo, también son igual de buenas que las más icónicas, pues están en este formato que es un poco más pequeño, de 20 por 28 centímetros. Sin más, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, apoyarlo con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Hasta la próxima. ¡Chao!